Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes muy bienvenidos a La Voz de Residente en Otorrinolaringología, juntos como todos los lunes. Hoy tenemos una superdoctora, la cual será nuestra expositora, pero estaré presentando un poquito más adelante. Si es la primera vez que está con nosotros, permítame comentarles en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor el cual realizará una exposición de alrededor de entre 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor. Generalmente, nuestro doctor mentor nos acompaña el doctor Isaac Montoya, pero esta vez tenemos el honor y el agradecimiento de tener al doctor Mauricio, quien estaré presentando un poquito más adelante. Después de tener la intervención de nuestro doctor mentor Mauricio, nosotros estamos en vivo, así que les comento que nos pueden hacer comentarios, preguntas, felicitaciones, lo que ustedes gusten. Si nos están viendo por Zoom, en la parte de abajo en chat pueden poner sus preguntas o comentarios, o si nos están viendo por Facebook. Porque les recuerdo que también transmitimos en vivo por la página de Yo Soy Médico 17. En ese caso pueden poner sus preguntas o comentarios en la parte de comentarios, o si solamente nos quieren regalar un like o un me encanta, también es súper bienvenido saber que les gusta lo que se está haciendo para ustedes. Ahora sí, si es la primera vez que están con nosotros, también les recuerdo que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente, para que no se pierdan ninguna de estas pláticas que realmente son para ustedes, hechas por ustedes y para ustedes. Ahora sí, les voy a presentar a quien realmente vienen a escuchar esta noche, de la licenciatura en Medicina por la Universidad de Sonora, cursando el cuarto año en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital General del Estado de Sonora y coordinadora de residentes de servicio de otorrinolaringología, la doctora Cristal Berenice Acuña Armenta. Doctora Cristal, muy buenas noches, ¿nos escucha bien? Buenas noches, sí, gracias. Muchas gracias por estar presente con nosotros y aceptar ser nuestra maestra la noche de hoy. Así que la dejo con el mejor público, que son los residentes de otorrinolaringología. Ya puede comenzar con su exposición, por favor, doctora. Gracias. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, ya se ve bien. Muy bien. Bueno, buenas noches. Pues mi nombre es Cristal Acuña, residente de otorrinolaringología, y la clase que voy a dar hoy es conceptos básicos en cirugía endoscópica de senos paranasales. Entonces vamos a comenzar. Bueno, lo que es muy importante para poder realizar esta intervención es identificar los puntos de referencia anatómicos y reconocer las variaciones que encontramos en nuestros pacientes. Todo esto es imprescindible para que nosotros podamos ofrecer los máximos beneficios y limitar las complicaciones que toda intervención presenta. Entonces, para comenzar, vamos a hablar del complejo osteomiatal. El complejo osteomiatal va a ser un concepto funcional más que una estructura anatómica que tiene, más que una estructura anatómica con límites definidos. Y este complejo va a representar la vía común final para el drenaje y ventilación de lo que comúnmente se conoce como los senos anteriores, que serían las celdillas etmoidales anteriores, maxilares y frontales. Entonces, la inflamación en este llamado complejo osteomiatal puede conducir a que haya una obstrucción anatómica y funcional de los senos anteriores. Este complejo va a comprender desde lo que conocemos como el proceso uncinado, el infundíbulo etmoidal, el hiato semilunar, celdillas etmoidales anteriores y, como ya mencionamos, los ósteos de los que se conocen como senos anteriores, que serían los senos etmoidales anteriores, los maxilares y frontales. Entonces, el proceso uncinado va a ser la primera estructura de la cual vamos a hablar. Esta se va a encontrar en el meato medio cuando nosotros medializamos el cornete. Aquí puse una tomografía en un corte coronal para hablar de este complejo y después puse 2 endoscopías. Entonces, aquí vamos a ver, estoy señalando el proceso uncinado en esta tomografía y aquí en una endoscopía. Este proceso uncinado o apófisis unciforme es la primera estructura, como mencioné, que vamos a encontrar en el meato medio cuando medializamos nuestro cornete, que estoy señalando aquí, nuestro cornete medio. Y es un hueso que comúnmente se describe que tiene forma de hoz, que va a tener un sentido antero-superior a posterior-inferior, con uniones fibrosas y óseas a lo largo de la pared nasal lateral. Este apófisis unciforme se encuentra en el plano sagital y va a formar la pared medial del infundíbulo etmoidal. Otras estructuras que vemos aquí en esta tomografía, pues es la bula etmoidal, que más adelante vamos a hablar de ella, el cornete medio, la lámina papirácea. Y bueno,
El infundíbulo etmoidal ahora es un espacio tridimensional en forma de embudo entre el proceso uncinado y medialmente y la lámina papirácea lateralmente, en el que se van a drenar los senos anteriores. El seno maxilar se va a abrir hacia este infundíbulo en un ángulo de 45 grados, que vamos a ver que todo esto es muy importante a la hora de pues, realizar la FES o cirugía endoscópica de senos paranasales. Y el seno frontal puede drenar hacia su parte superior. El hiato semilunar inferior, aquí puse una imagen que es cadavérica, sería digamos como un corte sagital, se está elevando como vemos aquí con una pincita el cornete medio para que podamos ver más a fondo lo que es la pared lateral. Entonces, el hiato semilunar inferior, comúnmente también se llama hiato semilunar, simplemente es una hendidura bidimensional que se va a encontrar entre el borde libre del proceso uncinado que estoy señalando aquí y la bula etmoidal que estoy señalando acá. Es una hendidura que va a conectar lateralmente el meato medio con el infundíbulo. La unión superior de este proceso uncinado tiene implicaciones en el drenaje de los senos frontales. ¿Por qué? Porque para saber dónde va a drenar nuestro seno frontal depende de en qué parte se inserta este proceso uncinado. Entonces, este se puede unir tanto a la lámina papirácea, como vemos en la primera figura, como a la base de cráneo o al cornete medio. Y dependiendo dónde se una, es donde va a drenar el seno frontal. Entonces, cuando el uncinado se adhiere a la base de cráneo o al cornete medio, el seno frontal va a drenar hacia el aspecto superior del infundíbulo, mientras que más comúnmente el proceso uncinado se adhiere lateralmente aquí a la lámina papirácea, que sería pues una pared de la órbita, debajo del ostium frontal interno y se forma un receso terminal que también se conoce como recessus terminalis, y en este caso el seno frontal va a drenar hacia el proceso uncinado en el meato medio y no en el infundíbulo. Ahora bien, el proceso uncinado se tiene que eliminar para que nosotros obtengamos acceso a las celdillas etmoidales anteriores, al ostium propiamente natural del seno maxilar y al receso frontal. La porción posterior inferior de este proceso se va a superponer al ostium del seno maxilar y se debe extraer para que nosotros podamos identificar el ostium maxilar natural. Esta imagen que puse es una vista endoscópica de un proceso uncinado izquierdo mientras está resecando con una pinza que nosotros conocemos como backbite o mordida para atrás. ¿Ok? El cornete medio es otra estructura importante pues en este tipo de cirugías. Esta es una estructura que tiene forma de boomerang que puede llegar a ser bastante compleja, tiene varias partes. La lamela basal del cornete medio es la unión completa de este cornete a la pared nasal lateral y la base de cráneo. Y la parte que se encuentra por primera vez cuando nosotros hacemos una endoscopía es la parte vertical o longitudinal que vemos aquí que se va a dividir en tercios el cornete teniendo una parte longitudinal, una parte transversal y una parte horizontal. Asimismo se le reconoce una cabeza, cuello, axila y pues la cola del cornete. Entonces, como mencioné, lo primero que vamos a encontrar al hacer una endoscopia nasal es la parte vertical o longitudinal que se va a adherir a la región de la Guernsey en la parte anterior y luego a la placa cribiforme en su parte superior. Esta parte va a estar orientada en el plano sagital. La segunda parte ya va a tener una orientación oblicua en el plano coronal y se adhiere a la pared orbital medial. Y ya la tercera parte y más posterior de este cornete se va a encontrar en el plano axial y se adhiere a la pared nasal lateral en la lámina papirácea, maxilar y proceso perpendicular del palatino. La parte oblicuo transversal de la lamela basal es la única que se puede sacrificar sin comprometer en sí la integridad del cornete. Y es una estructura que es muy importante porque sabemos que esta divide a etmoides en celdillas etmoidales anteriores y posteriores. Entonces, aquí vemos una vista esquemática del cornete medio derecho en su aspecto lateral que va a mostrar la parte vertical anterior, la porción oblicua o medial y la porción posterior horizontal. Aquí está como ejemplificado, ¿no? La porción anterior o vertical, que se va a unir, como ya dijimos, a la Guernsey de manera anterior y más superior a la placa cribiforme, sus bordes libres, la segunda parte que vamos a encontrar en un plano coronal o oblicuo, que sería la parte media y que se une a la lámina papirácea. Y finalmente la tercera parte que va a estar en un plano axial, que sería la porción horizontal y que tiene varias uniones a la maxila, hueso palatino y órbita. Como vemos, es una estructura con muchas porciones, con varias uniones, que es muy importante, por ejemplo, que se une a la lámina papirácea y lo que le otorga también a la base de cráneo,
Por eso debemos de conocer su anatomía a profundidad para no ocasionar pues daños al realizar este tipo de cirugías. Ahora, el complejo etmoidal, como mencionaba anteriormente, va a estar dividido por la lamela basal. Aquí puse este corte sagital de una tomografía para ejemplificar de esto. Este es el cornete medio y esta sería su lamela basal que está dividiendo etmoides en anterior y en posterior. Cualquier celdilla que drene en el meato medio se va a considerar una celdilla etmoidal anterior, mientras que las que se abran en el meato superior se van a considerar celdillas etmoidales posteriores. Ahora, etmoides tiene bastantes tipos de celdillas. Primero, la bula etmoidal, que también encontramos aquí, es una celdilla etmoidal anterior y es la celdilla más grande y prominente del complejo etmoidal. Es la primera que se va a encontrar posterior al proceso uncinado y con frecuencia esta tiene un vínculo óseo a la base del cráneo o también podemos encontrar un área supraocular y su pared lateral es la pared medial de la órbita y va a drenar hacia el receso supraocular o retrobular más comúnmente. Otra celdilla etmoidal es la celdilla de Laguerre-Nazi, que es la celdilla etmoidal más anterior de todas y es una de las más constantes. Se dice que se encuentra hasta en un 98.5% de las taxos. Es una celdilla pues muy constante. En la endoscopía, como ya mencionábamos, va a aparecer como una proyección de la pared nasal lateral anterior y es clave esta celdilla Laguerre-Nazi por su localización que vemos aquí. Obviamente va a ser clave en la cirugía del seno frontal. Ok, entonces hay otros tipos de celdillas o variaciones que no siempre se encuentran. Por ejemplo, las celdillas de Haller o celdillas etmoidales infraorbitales que vemos aquí en esta TAC, en este corte coronal. Vemos celdillas de Haller bilaterales. Entonces, se van a neumatizar en el piso orbital sobre el ostium del seno maxilar y pueden comprometer por su localización la permeabilidad de este. La celdilla esfenoetmoidal o de Onodi, que estoy señalando aquí, es la celdilla etmoidal más posterior que encontraríamos y se va a extender lateral cuando está presente, ¿no? Se va a extender lateral y por encima del seno esfenoides. Tanto la arteria carótida interna como el nervio óptico pueden estar expuestos dentro de esta celdilla y el seno esfenoidal lo vamos a encontrar inferomedial a la celdilla etmoidal posterior, más posterior si está presente. Aquí pues en esas figuras vemos las TACs en corte coronal y abajo pues la endoscopia que le corresponde. Aquí en la primera se muestra una Guernazi, una celdilla Guernazi, como ya dijimos la celdilla etmoidal más anterior y está anterior al cornete medio. Aquí vemos su representación endoscópica. Este sería el cornete medio y vemos que aquí anterior y superior encontramos a Guernazi. Y la vemos precisamente como mencionábamos que la vamos a buscar como una protuberancia en la unión del cornete medio y puede angostar el infundíbulo etmoidal superior. La segunda imagen, pues ya mencioné, muestra las celdillas de Haller, que están angostando, aquí están representadas, y que están angostando el infundíbulo etmoidal inferior, como vemos endoscópicamente el infundíbulo izquierdo, después de una uncinectomía, muestra esta celdilla etmoidal infraorbital que angosta el infundíbulo y va a causar una potencial obstrucción del drenaje del ostium del seno maxilar. Otra cosa importante que se señala aquí es que hay un ostium accesorio y pues está el ostium natural maxilar, o el ostium verdadero. La tercera imagen nos va a mostrar una celdilla esfenoetmoidal o de Onodi, que es la celdilla etmoidal posterior y está, pues como dijimos, lateral y superior al seno esfenoidal. Ahora, el ostium natural del seno maxilar va a drenar hacia la cara inferior del infundíbulo en un ángulo de 45 grados y se va a encontrar justo debajo del piso orbital en la pared medial del seno. Este ostium tiene una forma elíptica y los accesorios van a ser redondos y estar presentes en la fontanela posterior en mínimo 10% de los pacientes, es lo que reporta la literatura. La pared nasal lateral va a tener dos áreas donde el hueso va a estar ausente entre la mucosa, o sea, solamente hay mucosa, no hay hueso, y estas se llaman fontanelas. Entonces vamos a tener una fontanela anterior y una posterior, la anterior al hueso uncinado y posterior a este. Y el ostium accesorio no se debe confundir nunca con el ostium natural, ya que el flujo del moco del seno maxilar va a ser siempre hacia el ostium maxilar natural, entonces corremos el riesgo de realmente estar ampliando un ostium accesorio y causar un fenómeno de recirculación, no corregir la patología que estamos buscando. Ahora, el seno esfenoidal es el seno paranasal más posterior. Su ostium natural se va a abrir al receso esfenoetmoidal y este se va a encontrar medial y posterior al cornete superior. Va a estar anterior a la pared anterior del esfenoides, el ostium, y medial al tabique nasal. Es medial al extremo posterior del cornete superior en hasta un 80-83% de los pacientes y el ostium se va a encontrar en una distancia de 6.2
a 8 centímetros de la columela en una angulación, como vemos en esta figura, una angulación de 30 a 34 grados del piso. Aquí está ejemplificado, ¿no? Cómo se coloca el endoscopio a unos 30 grados en comparación con el piso, y el ostium se va a encontrar pues a esto, ¿no? Aquí vemos otra comparación, a unos 7 u 8 centímetros vamos a encontrar el ostium del seno esfenoides. Ahora, el seno frontal se va a originar embriológicamente de una celdilla etmoidal anterior. La conexión entre seno frontal y etmoides anterior no es un tubo o conducto, sino que se dice que es un espacio hueco en forma de reloj de arena, así se describe usualmente, cuya parte más estrecha va a ser el ostium frontal interno. La pared medial del receso frontal va a estar formada por la parte más anterior del cornete medio y su pared lateral por la lámina papirácea. En el patrón más simple de neumatización, el límite anterior del receso frontal va a ser la celdilla de Laguerre-Nazi, y el límite, como estoy señalando aquí en esto, que sería una representación como sagital. Entonces, el límite más anterior del receso frontal sería Laguerre-Nazi y su límite posterior sería la bula etmoidal. Entonces, el ostium del seno frontal puede drenar anterior al proceso uncinado o más comúnmente posterior. Entonces, en estas imágenes es un cráneo donde se representan las celdillas frontales. Y abajo hay un esquema porque hay diversas clasificaciones para estas. Esta clasificación es según Kuhn en 4 tipos. La tipo 1 de las celdillas frontales va a ser una celdilla frontoetmoidal por arriba de Laguerre-Nazi, como vemos representado aquí. La tipo 2 va a ser 2 o más celdillas por arriba de Laguerre-Nazi, y tipo 3 es la celdilla frontoetmoidal que ocupa menos del 50% del área del receso frontal, y finalmente tipo 4 que ocupa más del 50% de esta área. Hay muchas clasificaciones, ¿no? Este es un tipo muy usado. Ahora, respecto ya a la disección en la cirugía, debemos evitar hacerla a lo largo del aspecto medial del cornete medio. Esta es una representación que, digamos, sería coronal, donde representa pues lo que es la base del cráneo, esto sería la lámina papirácea, la órbita, el septum, y esto sería el cornete medio. Entonces, es importante no, evitar hacer la disección a lo largo del aspecto medial del cornete medio, porque el piso del etmoides puede estar más alto que la lámina cribiforme, y aquí vemos una lámina cribiforme, una representación de una lámina cribiforme muy baja, con una lamela lateral que es larga, y el instrumento nos está ejemplificando el área donde más comúnmente se causan fístulas de líquido cefalorraquídeo de manera iatrogénica. La arteria etmoidal anterior también es otra estructura importante y va a estar localizada en la base del cráneo justo posterior al receso del seno frontal, mientras que la arteria etmoidal posterior se va a localizar anterior al esfenoides en las celdillas etmoidales posteriores más grandes. Keros clasificó la base de cráneo en 3 tipos que también muy usualmente pues nosotros dos estudiamos, que va a ser el tipo 1, que tenga una profundidad del surco olfatorio de 1 a 3 milímetros, el tipo 2 que va de 4 a 7 y el tipo 3 que es de 8 a 16. ¿Cuál es la importancia de esto? Debido a que la lamela lateral muy delgada va a formar la mayor parte del techo etmoidal muy inclinado en una configuración de tipo 3, por ejemplo, que dijimos que iba hasta 16 milímetros de profundidad, estos pacientes, pues obviamente como es más profundo, van a ser especialmente vulnerables a que se penetre la base del cráneo anterior durante una FES o una cirugía endoscópica. La base anterior del cráneo va a ser más alta en la parte anterior y se inclina hacia abajo en la parte posterior. Ahora, pasando ya a las indicaciones para una FES. Cualquier patología sinonasal se puede abordar tanto endoscópicamente o externamente, aunque ahora lo que se prefiere, si es posible, es hacer un abordaje endoscópico. No hay una indicación absoluta, eso menciona Cummings, que es la bibliografía base que nosotros usamos. No hay una indicación absoluta para la FES ni una contraindicación absoluta. Sin embargo, pues hay varias pues, indicaciones relativas. Entonces, las indicaciones generales, por así decirlo, van a ser la rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales, sobre todo la que no nos ha respondido bien a la terapia médica. La cirugía va a ser complementaria a la terapia médica y pues se tiene que mantener la terapia médica de mantenimiento a largo plazo a pesar de la cirugía en muchas ocasiones. ¿Y a qué está dirigido esto? A aliviar la obstrucción en el complejo osteomeatal que venimos mencionando, mejorando así el drenaje y ventilación pues, de los senos, con el objetivo de restaurar una función mucociliar adecuada. La cirugía también va a ser útil en el suministro de terapia médica tópica cuando tenemos una cavidad sinusal operada,
porque la penetración de estos medicamentos se ha visto que mejora después de una cirugía endoscópica. Otras indicaciones va a ser una rinosinusitis aguda recurrente, complicaciones de rinosinusitis, pólipos antrocuanales, bolas fúngicas no invasivas, rinosinusitis fúngica invasiva, mucoceles o hasta el síndrome del seno silente. Y otras indicaciones que encontramos son epistaxis intratables con pues, los primeros pasos, rinorreas de líquido, bueno, incontrolables más bien, rinorreas de líquido cefalorraquídeo y meningoencefaloceles también se pueden abordar con estas técnicas para remover un cuerpo extraño, reparar una atresia de coanas. La cefalea y dolor facial también puede ser una indicación, sin embargo, esto es muy controvertido, ¿no? Porque sabemos que se requiere una evaluación neurológica exhaustiva antes de entrada a indicarle a un paciente que se someta a ese tipo de cirugías. E incluso muchas veces, si no se encuentra otra causa y si es un paciente que tiene muchos síntomas rinogénicos prominentes y cefalea y es operado, hay un 50% de pacientes que van a persistir con cefalea. Otros casos pueden ser tumores sinonasales y abordajes transnasales para la órbita y base de cráneo. Entonces, comenzando con el objetivo principal, como mencionábamos, de esta cirugía es restaurar la función de los senos paranasales, eliminar la mucosa del hueso que está irreversiblemente enfermos y abordar el complejo osteomiatal suele ser el objetivo principal de la FES, ya que inflamación mínima en esta área nos va a llevar a enfermedades en senos maxilares, etmoidales anteriores y frontales incluso. Es importante, antes de comenzar la cirugía, hacer una lista de verificación mental o formal para la evaluación preoperatoria, por así decirlo. El Cummings sugiere esta lista que primero es antes de la inducción de la anestesia, que nosotros identifiquemos a nuestro paciente, chequemos su tomografía y que esté disponible, veamos que el equipo para la cirugía esté completo, la cámara, el instrumental, aspiradores, etcétera. Conocemos cuál es la indicación quirúrgica, por la que se está operando el paciente, si tiene alguna alergia, marcapasos o algún otro implante y finalmente proceder a realizar el time out como en toda cirugía. Después de la inducción de la anestesia, aquí menciona anestesia general, pero bueno, el tipo de anestesia que se decida dar, hay que verificar la posición del tubo endotraqueal, posicionar al paciente adecuadamente, retirar las braceras, revisar nuevamente la TAC, tener las soluciones listas y verificar que el equipo esté funcionando. Otros datos importantes que menciono es cubrir los ojos, de preferencia con una cinta transparente. Ahorita vamos a ver por qué. Hay que colocar los campos. Después de terminar la cirugía es importante realizar el conteo de gasas, inspeccionar los sitios donde se estuvo haciendo presión, los ojos, retirar cualquier gasa y limpiar el estómago con un tubo orogástrico para evitar pues toda la sangre que haya caído aquí. Y los antibióticos y esteroides orales se pueden iniciar de 7 a 10 días antes de la cirugía para reducir la inflamación y se menciona que mejora el campo quirúrgico, reduce el sangrado y previene complicaciones respiratorias. Entonces, el paciente menciona que lo ideal es colocarlo en una posición de Trendelenburg inversa leve y se va a girar hacia el cirujano. Esa es un poco exagerada, ¿no? Pero es una posición de Trendelenburg leve y se va a girar hacia el cirujano para ayudar a reducir la pérdida de sangre y proporcionar una posición más adecuada para el cirujano, más cómoda. Cuando el paciente ha sido cubierto y todas las aspiraciones y los instrumentos eléctricos han sido conectados y probados, la cirugía puede comenzar. Las técnicas básicas que se describen son dos, Messer-Klinger y Wigand. Entonces, la de Messer-Klinger se conoce como enfoque antero-posterior. El procedimiento va a comenzar con una visualización endoscópica, con un endoscopio de 0 grados se sugiere, y comienza con eliminar el proceso uncinado para exponer el infundíbulo. La disección se va a llevar a cabo según lo indicado, resecando bula etmoidal, exponiendo el ostium del seno frontal, e identificando el techo del etmoides. Una vez que se identifica la base de cráneo, la disección va a continuar posterior con remoción de celdillas etmoidales anteriores restantes, posteriores y finalmente abrir el seno esfenoidal. El ostium del seno maxilar se va a identificar luego con el uso de un endoscopio de 30 grados y se va a ampliar si es necesario. Y la otra técnica que se describe se conoce como Wigand y es un enfoque póstero anterior. Entonces, esta técnica comienza con una resección parcial del cornete medio, abrir las celdillas etmoidales posteriores, la pared anterior del seno esfenoidal y ya de aquí la disección se va a continuar en sentido anterior, por eso se dice que es un enfoque póstero anterior. La ventaja de esta técnica es que hay una exposición temprana de la base de cráneo y en la práctica no se menciona que no se usa así como exclusivamente o Messer-Klinger o Wigand, sino una combinación de ambas. Entonces, aquí se sugieren los pasos básicos de la cirugía endoscópica como con una mezcla de estas. Primero, pues hay que realizar una endoscopía nasal
y que hay que observar si hay alguna anomalía estructural, alguna variación, cuál es el estado de la mucosa, si tenemos pólipos o pus y cualquier diferencia que encontremos con el examen que nosotros debimos haber hecho preoperatoriamente. Este es el momento en el que se puede realizar inyección de algún anestésico, sobre todo si, por ejemplo, hay una desviación septal significativa o hay una concha bulosa que se vaya a resecar. Y aquí vemos algunas imágenes que, pues, primero se va a hacer la endoscopia convencional, vamos a ver los cornetes, el septum, si hay alguna desviación, vamos a llegar hasta la coana, vamos a ver si hay alguna masa, cualquier obstrucción, si hay variaciones anatómicas, un cornete paradójico, una concha bulosa, y en este caso, si vamos a resecar una concha, pues irla infiltrando. Ahora, el segundo paso que se menciona es medializar el cornete medio. Este se debe realizar, hacer una medialización suave con un elevador FRIR de preferencia para crear una mejor visualización del meato medio. Como vemos aquí, es, digamos, la endoscopía sin haberlo medializado, y una vez que se medializa vemos que tenemos mucho más espacio o una mejor visualización del cornete. Claro, aquí ya se resecó una porción. De hecho, en la figura está señalado pues el cornete medio. En la primera lo vemos en posición normal, en la cavidad nasal izquierda. En la segunda se muestra cómo está siendo gentilmente medializado con la ayuda de un FRIR, y luego se muestra que se hace una incisión de relajación a través de la lamela basal del cornete medio, justo medial a la bula etmoidal. Y la unión horizontal, como ya habíamos mencionado, se tiene que preservar para prevenir desestabilizarlo o algún sangrado importante. Y finalmente se muestra, como vemos después de la medialización, con mucho más espacio en el meato medio. Ahora, la resección del proceso uncinado o uncinectomía, se va a identificar este proceso, ya mencionábamos, como una estructura en forma de hoz con un margen libre posterior. Anteriormente el borde libre, perdón, se va a ver como una línea aguda en la unión con el proceso frontal del maxilar. Y para iniciar la uncinectomía, un instrumento con punta de bola se puede deslizar en el infundíbulo detrás, pues, del proceso uncinado para medializarlo de fuera de la lámina papirácea, y podemos utilizar una backbite para realizar una incisión retrógrada del proceso a través del hiato semilunar en un plano axial, en un tercio inferior y 2/3 superiores del proceso uncinado. Esta ubicación baja, ¿por qué se recomienda así? Para evitar la penetración orbital inadvertida, y también porque es probable que aquí nos encontremos con la ubicación del ostium del seno maxilar natural que se corresponda con esta ubicación. Esta incisión se va a continuar hasta que encontremos el hueso lagrimal, que va a ser más duro, y se va a ver de forma endoscópica como la línea anterior del maxilar. La penetración de este hueso, pues obviamente puede dañar el conducto lagrimal, por eso hay que ser cuidadosos. Y una vez que se complete esta incisión, el tercio medio se va a eliminar con instrumentos de corte adecuados. El tercio superior se puede conservar en este momento para prevenir que cicatrice el receso frontal o ayudar con la disección del receso frontal más adelante. También, pues, hay otros tipos de uncinectomías, no vamos a profundizar mucho en esto, también se puede hacer anterógrada, con un cuchillo de hoz, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, los pasos en la uncinectomía retrógrada, las imágenes son vistas con un endoscopio de 0 grados, aquí, pues, es el cornete medio, el proceso uncinado, la línea maxilar. Vemos una uncinectomía que se empieza a hacer con una backbite pediátrica y se perfora en la unión de los 2/3 superiores con el tercio inferior y se va a extender anteriormente hacia la línea maxilar. La parte superior del proceso uncinado se remueve, como vemos en estas figuras, y ya vamos a ver una vista del tercio inferior. El ostium natural del seno maxilar va a ser lateral a este. Después podemos proceder a la antrostomía maxilar. La eliminación del proceso uncinado va a exponer el infundíbulo, que va a ser lateral a él, y el ostium del seno maxilar, como habíamos mencionado ya, es elíptico y generalmente se encuentra en el piso del infundíbulo lateral al tercio inferior del uncinado. Debido a que el ostium se abre en un ángulo de 45 grados en el piso del infundíbulo, se va a visualizar y manipular mejor si tenemos un endoscopio angulado, porque pues uno de 0 grados, algunos libros mencionan que no es posible, muchas veces es posible, pero pues angulándolo mucho, ¿no? Los ostiums accesorios son más circulares y se van a encontrar comúnmente en la parte de la fontanela posterior, y el ostium natural no se puede visualizar sin eliminar el proceso uncinado. Como vemos en esta figura, se ve que se cortó el tercio inferior del proceso uncinado, que se resecó. Lo que vemos como un círculo va a ser el ostium accesorio realmente, que está señalado aquí. Y el ostium va a tener forma elíptica, el ostium natural, que realmente se necesita el endosco de 30 grados para verlo bien, como mencionamos. Entonces, una antrostomía maxilar que ha incorporado el ostium natural va a tener un aspecto similar a una pera.
Las antrostomías más grandes se prefieren para pacientes que tienen pólipos y se puede ampliar esta antrostomía hacia la parte inferior, hacia el cornete inferior y posteriormente hacia la pared posterior superior. Morder anteriormente en el ostium natural suele ser innecesario y tenemos el riesgo de dañar el conducto nasolagrimal, como ya habíamos mencionado. Entonces, una antrostomía en la fontanela posterior no es útil porque el flujo mucociliar del seno maxilar va a ser hacia el ostium natural. Entonces, si hacemos la antrostomía en esta fontanela posterior, vamos a ampliar el ostium accesorio y vamos a causar el dicho fenómeno de recirculación. En estas figuras, en la primera, vemos cómo el moco está recirculando aquí, por lo que mencionamos dentro del seno maxilar izquierdo, vía la antrostomía posterior que se realizó. Y en la B vemos bien, ya que se aspira todo esto, que hay un tejido de cicatrización entre ambos ostiums, entre estas aperturas. Y ya finalmente en la C, una vez que ese tejido que vimos anteriormente se remueve, se va a ver la forma deseada de pera para la antrostomía maxilar y está visto con un endosco de 30 grados. Ahora, los pasos en la antrostomía maxilar. Aquí vemos que se está usando un endosco de 30 grados, angulado inferolateralmente. Se muestra el ostium maxilar natural con su forma elíptica. En esta figura, el ostium se va a dilatar con un síquero, o lo que conocemos como un palpador o buscador del maxilar. Y ya la figura F muestra que se crea una antrostomía pues en forma de pera también. Después viene lo que es la etmoidectomía anterior. La bula etmoidal va a ser la celdilla más grande del complejo etmoidal anterior y va a ser vista, como vemos aquí, como una protuberancia dentro del meato medio. Si hay un espacio retrobular, vamos a ingresar a este y la bula se va a eliminar de forma retrógrada. Si no hay dicho espacio, se puede usar una Blackley, una cureta, un microdebridador a lo largo del aspecto inferior y medial de la bula etmoidal. Y a continuación se van a eliminar las paredes anteriores y medial para exponer la pared posterior. La lámina papirácea ya sabemos que va a formar entonces la pared lateral de la bula etmoidal y la mucosa se tiene que conservar en esta área y obviamente pues no debemos ingresar más allá. Abrir a Guernas y celdillas suprabulares completaría la etmoidectomía anterior, pero esto se va a identificar, se va a realizar después de que se identifique la base de cráneo. La disección nunca se va a realizar medialmente a la unión vertical superior del cornete medio, porque dicha extensión conlleva el riesgo de penetrar la placa cribiforme y la fobia etmoidal. La disección tiene que continuar posteriormente hasta que se identifique la lamela basal, que como ya dijimos va a ser el límite posterior de etmoides anterior. Después viene la etmoidectomía posterior, que se van a abrir estas celdillas pues en el meato superior. Por lo tanto, una vez que se identifique el cornete superior y meato superior, estas celdillas pues se pueden retirar del aspecto medial hacia la lámina papirácea, permaneciendo bajos hasta que se identifique la base del cráneo. Para abrir etmoides posterior tenemos que eliminar los aspectos inferior y medial de la lamela basal vertical con el microdebridador o cureta y los límites de nuestra etmoidectomía posterior se van a encontrar entre la lámina papirácea lateralmente y el cornete superior medialmente. Hay que tener cuidado de no abrir la lamela basal horizontal, ya que al hacerlo podemos desestabilizar el cornete medio y también podemos dañar, como están siendo ejemplificadas aquí, ramas de la arteria esfenopalatina, lo que podría provocar un sangrado pues muy importante. Ya otro paso sería la sinusotomía esfenoidal. Como hemos mencionado mucho, la pared anterior del esfenoide se va a encontrar a 7-8 centímetros de la columela en una angulación de 30 grados y este ostium se puede abordar tanto transetmoidalmente, lateral al cornete medio, o se puede hacer ingresando al esfenoides en la parte inferomedial del etmoides más posterior, o a través del receso esfenoetmoidal después de exponer el cornete superior y el meato superior. Entonces, cosas que tenemos que tener cuidado aquí, sabemos que pues no profundizar mucho para no ocasionar un daño en estructuras importantes que podemos encontrar, la arteria carótida interna, el nervio óptico. Entonces, una vez que se identifique el ostium, hay que agrandarlo y se va a hacer insertando una pequeña cureta o forceps rectos con la abertura dirigida en sentido medial e inferior. Hay que evitar una abertura circunferencial porque podemos causar estenosis postoperatorias. Luego se realiza la finalización de la etmoidectomía y disección de la base de cráneo. Una vez que se identifican tanto órbita y base de cráneo, se puede proceder a la disección posterior a anterior de los etmoides, de las regiones superiores de etmoides. Esta disección ya se puede realizar con la ayuda de alguna pinza angulada en 45 grados, con instrumentos romos como curetas o incluso con tubos de succión curvos. Nunca vamos a empujar con mucha fuerza, sobre todo si aparece al ras alguna estructura. Solo realizar disecciones tangenciales y también recordar que el etmoides va a ser más ancho posteriormente a medida que la órbita se va estrechando, entonces debemos evitar penetrar en la lámina papirácea. Aplicar aquí en esta figura lo que estamos viendo es que se está aplicando una presión gentil
en la órbita mientras se visualiza la lámina papirácea, que está ejemplificado aquí, y se puede identificar si hay alguna dehiscencia en esa área. Nosotros vamos a estar viendo con el endoscopio y vamos a estar aplicando presión en el ojito para ver si protruye grasa o pues algún tejido, sobre todo pues grasa, para que nos haga pensar que pues ya causamos algún daño en la lámina papirácea, algún trauma orbital. A medida que la etmoidectomía se acerca a la extensión más anterior, las células supraovulares se van a abrir y el receso frontal y el área de Lager-Nasse se van a abrir por última vez en una etmoidectomía completa o anterior. Se van a dejar al final porque el sangrado de arriba pues puede reducirnos la visualización endoscópica y podría dificultarnos pues disecar las porciones inferiores, y es por eso el motivo por el que esto se realiza al final. Ahora, los límites de la etmoidectomía posterior van a ser el cornete superior medialmente, la lámina papirácea lateralmente, la base de cráneo superiormente y la unión horizontal del cornete medio inferiormente. En esta imagen vemos el ostium del seno esfenoidal drenando en el receso esfenoidal medial al tercio inferior del cornete superior. El ostium del esfenoides se va a localizar usualmente en la unión del tercio superior con los 2 tercios inferiores de la cara esfenoidal. Y otro punto de referencia es que lo vamos a encontrar aproximadamente a 1.5 centímetros de la coana. Ahora, la sinusotomía frontal, pues es un tema en el que no vamos a profundizar tanto, es un tema complejo y puede ser un tema aparte. En general, si el seno frontal no está enfermo, se menciona que no debe tocarse. Si la enfermedad frontal está presente, pues se justifica abrir el receso frontal, teniendo cuidado de minimizar la lesión de la mucosa y evitar lateralizar el cornete medio. Hay que considerar el riesgo de causar síntomas del seno frontal en un paciente que estaba asintomático por manipularlo sin sentido. Aunque la disección se puede iniciar con un endoscopio de 0 grados, se recomienda usar angulados hasta de 70 grados para la disección más alta, dependiendo de pues, el patrón de neumatización del seno frontal. Si hay restos del proceso uncinado superior, se tienen que eliminar si se va a trabajar este seno. Y si el uncinado se adhiere al cornete medio o a la fobia etmoidal, el receso se encuentra drenando hacia el infundíbulo. Eliminar el aspecto más superior del uncinado va a proporcionar acceso al receso, y cuando este uncinado se adhiere a la lámina papirácea, como es usual, el receso se va a encontrar entre el cornete medio y la extensión superior del proceso uncinado. Entonces, una vez que definimos la anatomía del seno frontal, del receso frontal, podemos pasar una sonda frontal curva hacia el seno, o también podemos usar algunos instrumentos como el que se conoce como jirafa y curetas curvas para realizar una disección meticulosa que conserve la mucosa y elimine pues restos alrededor del receso para que sea ampliado. Aquí vemos varias figuritas. Wormald describió el Lager-Nasse como la clave para la disección del seno frontal. Esta disección se realiza primero abriendo esta celdilla etmoidal anterior y luego extrayendo las celdillas del seno frontal subsiguientes. Entonces, en esta imagen vemos una sinusotomía frontal izquierda, se está viendo con un endoscopio de 45 grados. En la figura A, la axila del cornete medio, que está señalada aquí, se abre para identificar la celdilla de Lager-Nasse. Y en la figura B, la pared anterior de esta celdilla de Lager-Nasse ya se removió para identificar su pared medial y posterior, así como el techo. En la figura C, el receso del seno frontal se está canulando con una sonda por detrás de la pared posterior de la celdilla de Lager-Nasse. En la figura D, la pared posterior de la celdilla de Lager-Nasse se removió para comenzar a abrir el seno frontal. En la figura E, después de remover el Lager-Nasse, el ostium del seno frontal se identifica usando un endoscopio de 70 grados. Y ya finalmente en la figura F, con una vista de 70 grados, las partes de etmoides alrededor del receso frontal posterior pues se van a remover. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que se relacionan con este tipo de cirugía? Se dividen en mayores y menores. Las menores van desde una simple epistaxis, hiposmia, sinequias, que es la complicación más frecuente y que a veces puede no requerir ningún tratamiento, cefalea, equimosis periorbital o enfisema, dolor facial o dental, e incluso complicaciones mayores como una epistaxis severa, anosmia, un trauma nasolacrimal, el cual ya mencionamos por algunas de las causas más frecuentes, y cosas que ya son mucho más riesgosas, como un daño a la carótida, una hemorragia intracraneal, hasta un EBC, hematomas orbitales, diplopia, una disminución de la agudeza visual, y si esto no se atiende de manera rápida, puede incluso que dejemos a nuestro paciente ciego. Y otras complicaciones que también son mayores, fístulas de líquido cefalorraquídeo, neumoencéfalo y meningitis. Y con estas complicaciones doy por terminada mi presentación. Muchas gracias, doctora. Muy amable, excelente maestra la del día de hoy.
Si ustedes tienen alguna duda que le quieran preguntar a la doctora Cristal o quieran comentarle, felicitarle, lo que ustedes gusten, les recuerdo que hay que hacerlo por Zoom de manera escrita en el chat o si nos están viendo por Facebook en la parte de comentarios. Ahora vamos a pasar con nuestro doctor mentor de la noche de hoy. Déjenme presentarlo primero antes que nada. Médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre con el reconocimiento por parte de la UNAM, alta especialidad en medicina integral del sueño en la UNAM y maestría en gestión directiva en instituciones de salud. Médico adscrito del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y médico adscrito del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, el doctor Mauricio Ruiz Morales. Buenas noches, doctor Mauricio, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias por aceptarla a usted. ¿Qué opina? ¿Me podría regalar, por favor, comentarios sobre la No, exposición? claro que sí. Pues antes que nada, felicitar a la doctora Cristal. La verdad es que su exposición estuvo muy buena. La verdad es que fue bastante avanzada porque sí fueron temas, digamos, sobre las estructuras importantes que debemos de tener en consideración al momento de operar, porque las referencias anatómicas en la cirugía endoscópica son vitales, porque si nosotros operamos y no sabemos dónde estamos, o a veces ya es un paciente multioperado que lleva más de 5 cirugías y no tenemos esas referencias, a veces no tenemos una, pero tenemos otra y ahí vamos como armando dónde podemos abordar. Es muy fácil perdernos, entonces sí es muy importante conocer siempre la anatomía como ella lo mencionó. También al momento de operar, sí retirar esas estructuras, pero bueno, en la medida de lo posible, tratar de conservar parte de las estructuras, por ejemplo, el cornete medio, pues tratar nunca de dañarlo, porque muchas veces, a veces en los pacientes, por ejemplo, con poliposis nasal, que son pólipos que salen por alergia, que se operan durante mucho tiempo, sí se puede llegar a dañar el cornete o inclusive ya adquirir cierta degeneración como polipoidea y querramos quitarlo, pero bueno, al momento de que lo quitamos esa referencia anatómica importante. Entonces, siempre en la medida de lo posible, tratar de conservar ciertas estructuras, principalmente en los pacientes que sabemos que tal vez se tengan que volver a reoperar en algunos años. Ella también habló de unas celdillas muy importantes que siempre tenemos que valorar, por ejemplo, la celdilla de Haller en un paciente que tiene una sinusitis maxilar y nosotros lo operamos, esa pequeña celdilla, si nosotros no sabemos que nos la vamos a encontrar o tal vez hacemos la cirugía y tal vez nunca nos fijamos que estaba ahí, si nosotros no la trabajamos, pues el paciente va a seguir con infecciones recurrentes de ese seno maxilar. También comentó de la celdilla de Onodi. Nosotros, por ejemplo, en los abordajes transeptosfenoidales que realizamos, esa celdilla es muy importante porque esa celdilla está en el seno que está hasta atrás, el seno esfenoidal, y a veces está recubriendo al nervio óptico. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo ese abordaje para los neurocirujanos, tratándoles de exponer en mayor medida esa estructura para que ellos puedan entrar a una glándula que se llama hipófisis, si nosotros no sabemos que está esa celdilla, nos la podemos llevar y nos llevamos el nervio óptico y la visión del paciente. Entonces, de ese tamaño es importante todas las referencias anatómicas que ella nos presentó de una manera excelente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Voy a leer unos comentarios súper rápido. Dice, doctora, muchas felicidades, excelente exposición. Otro comentario, le agradecemos su ponencia. Saludos. Tengo otro comentario que dice, felicidades, excelente exposición, gracias por su tiempo. Y mandan saludos al doctor Mauricio. Y aquí en Facebook también estoy viendo diferentes interacciones, pero ninguna duda, de hecho. De Ana Paulina acaba de mandar una felicitación ahorita exactamente, que dice, felicidades, excelente ponencia. No veo ninguna pregunta, doctora, al parecer fue muy clara. Felicitaciones, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Es, si no me equivoco, una casi especialista, así que una super plática la que se acaba de aventar el día de hoy. Muchas gracias por haber sido nuestra maestra. Me gustaría pasar a sus conclusiones. Empiezo con la doctora Cristal, por favor. Bueno, pues muchas gracias.
Como mencionó el doctor, es muy importante que nosotros como médicos en formación o incluso ya como adscritos nos estemos pues poniendo a leer, recordando la anatomía y que hasta que la conozcamos completamente, porque a veces puede llegar a ser algo extenso y complejo. Y es importante que primero conozcamos lo básico, que es la anatomía, para que podamos pues aventurarnos en hacer este tipo de intervenciones y lejos de ocasionar complicaciones, podamos ofrecerle los mayores beneficios al paciente. Y pues nada, gracias. Gracias, Gracias. doctor. Doctor Mauricio, ¿me regala su conclusión, por favor? Sí, pues muy importante conocer estos aspectos básicos de la anatomía y ya que sin ellos es muy fácil perdernos, entonces siempre tenerlos presente. La doctora comentó varios pasos para hacer una cirugía endoscópica, siempre tratar de seguirlos en la medida de lo posible para llevar un orden y que nuestra cirugía sea ordenada. Eso es lo principal, porque si no llevamos un orden, empezamos a hacer, digamos, una resección por aquí, una resección para acá, y es cuando vienen las complicaciones. Entonces, siempre llevar un orden con respecto a la anatomía de los senos paranasales, como ella bien lo comentó. Muy bien, muchas gracias. Ahora me gustaría recordarles a ustedes, público de doctores que nos está viendo, si se perdió un poquito de la plática de la doctora Cristal o de los excelentes comentarios y complementos del doctor Mauricio, nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Ahí van a encontrar el video los lunes de otorrinolaringología y podrán repetir la exposición de la doctora Cristal. Les agradecemos mucho su tiempo, doctora Cristal, por estar con nosotros. Doctor Mauricio, por aceptar ser el mentor de esta noche. Muchísimas gracias por querer dar su conocimiento y ayudar a todo el sector médico a crecer y a ser mejores profesionales, que al final del día este es el objetivo. Ahora sí me gustaría hablar con ustedes, jefes o jefas de residentes. Si requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquense con nosotros al correo atención.mlc@gmail.com atención.mlc@gmail.com y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Les agradezco mucho el tiempo, doctores, que tengan una excelente noche y les deseo que estén muy, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana en La Voz de Residente en Pediatría. Hasta luego. Hasta luego.